Hola, soy Alba Mayo, desarrollador de videojuegos indie. Mi próximo juego, Sheeped, ya casi está aquí. Fecha de salida 28 de marzo de 2019, o sea, a finales de este mes. ¿Por qué el 28 de marzo? Puede que te preguntes. Pues bien, cuando teníamos que lanzar Mayotori hace ya 2 años, hicimos cierta investigación para determinar cuál sería el mejor día para lanzarlo, teniendo en cuenta cosas como que fuese una fecha suficientemente alejada de las últimas rebajas de Steam de Navidad, que en enero y febrero se venden normalmente menos juegos y que no cayese el mismo día que un lanzamiento muy famoso. En realidad, el día que acabamos eligiendo probablemente tuvo poquísima relevancia en cómo de bien le fue al juego, especialmente en su salida, que no fue demasiado, pero bueno. Al año siguiente, cuando estaba terminando de preparar Golfing Over It with Alba Mayo y tenía que ir eligiendo una fecha de salida, vi que más o menos caería por el mismo punto, así que decidí sacarlo el mismo día, más por la gracia que por otra cosa. Ahora con Sheeped ha ocurrido más o menos lo mismo, así que he decidido seguir con la tradición, pero además esta vez ha sido también para obligarme a terminar el desarrollo del juego y que no se alargue más. En realidad no me habría venido nada mal tener un mes más para poder acabar el juego con algo más de tranquilidad, especialmente teniendo el viaje a Inglaterra de por medio, pero es que lo que empezó como un juego de 2 semanas se ha acabado convirtiendo en un juego de 7 meses y no queremos que sean 8. Alargar el desarrollo de Sheeped probablemente ha sido un error y acabe vendiendo poquísimo igualmente, porque los juegos multijugador local suelen vender bastante poco. Al menos me servirá para comprobar si mi fama en YouTube sirve para algo, pero bueno, ya que estamos hay que intentar hacer las cosas bien y a ver si hay suerte. Aunque he ido añadiendo nuevas mecánicas como poder disparar aire cuando no tienes balas, la verdad es que la mayor parte del desarrollo me la he pasado arreglando bugs, sobre todo bugs relacionados con la parte multijugador, ya que es la primera vez que hago un juego de este tipo. Es por eso que he decidido hacer una beta abierta para que podáis probarlo vosotros ahora y si encontráis algún bug pues me da tiempo a arreglarlo antes del lanzamiento para que el lanzamiento no sea un desastre. Y ya de paso podéis probarlo gratis durante un tiempo limitado, ya que la beta dejará de funcionar poco después del lanzamiento del juego. ¿Y cuál va a ser el precio? Te preguntarás. La respuesta es 5 eurodólares con 99. ¡Wow! ¿Solo 5 eurodólares con 99? ¡Qué barato! Podría costar fácilmente 10. Aparte de tener menos bugs, la versión final también tendrá más y mejor música porque todavía la estamos produciendo y merecerá la pena porque están quedando unos temas buenísimos. El encargado de componerla, por cierto, es Alejandro Maciá, que también tiene un canal de YouTube, así que os invito a seguirle, link en la descripción. Otra cosa importantísima que podríais hacer es añadir el juego a vuestra lista de deseados en Steam. Por favor, todos los que estéis viendo este vídeo, añadid el juego a vuestra lista de deseados en Steam. ¿Por qué? Por el mismo motivo de siempre, los algoritmos. El algoritmo de Steam decide cuánta promoción le va a dar un juego en su salida dependiendo de cuánta gente lo tiene en su lista de Steam. Así que si quiero tener la más mínima oportunidad, necesito que el juego esté en muchas listas de deseados. Ya que estamos y puestos a pedir, suscribíos también al canal de Mayorariato, que es donde subo los trailers oficiales y esas cosas. Tengo también un mensaje para el resto de youtubers que estén viendo esto. Si queréis hacer un vídeo del juego, esperaos 3 semanas a que salga el juego de verdad. Sé que hay cierta escoria por ahí, a la que no vamos a nombrar, que se dedica a coger demos o juegos en desarrollo y hacer vídeos destrozándolos y criticando cada mínimo detalle y metiéndose con el desarrollador para hacer clickbait y todo como jaja no, es exagerado porque es de broma. Pues tengo que decir que me parecen vídeos tóxicos, de muy mal gusto y que no tienen ninguna gracia. En esta comunidad de desarrolladores y youtubers nos tenemos que apoyar y respetar los unos a los otros, ignorando los fallos y centrándonos en las cosas buenas. Esa siempre ha sido mi filosofía de vida y espero que decidáis ser respetuosos y humildes como yo, por muchas ganas que me tengáis. Por cierto, el juego no tiene online, ni tiene krakens, ni va a salir para móviles. Lo siento, solo soy un hombre. Y ya me ha costado 7 meses ponerle todo lo que tiene y eso que no es mucho. Voy a dejar links en la descripción para descargarlo y demás y también un link a un formulario que podéis usar para reportar bugs. Si usas Linux, te necesito. Por favor, pruébalo y dime si te funciona y qué versión usas porque yo no he podido probarlo. Muchas gracias a todos y espero que con vuestra ayuda dentro de un par de meses pueda hacer el vídeo que todos deseamos. Unboxing del Ferrari.